Bien, esperemos que ahora sí no haya problemas. Bueno, vamos a continuar. La última ocasión estuvimos viendo el modelado de sistemas mecánicos utilizando las ecuaciones de Euler-Lagrange. El día de hoy vamos a revisar algunos ejemplos de sistemas electromecánicos, es decir, sistemas donde se mezclan los sistemas eléctricos con sistemas mecánicos, como su nombre lo indica. Bien, el primer ejemplo que vamos a revisar, ¿sí se ve la pantalla de Adobe? Sí. Sí, profe. Ok, bueno, entonces el primer ejemplo que vamos a ver es el de un motor de CD de imán permanente. Este tipo de motores pues les es muy familiar. Todavía no ven la materia de máquinas eléctricas, pero de manera general pues un motor de corriente directa está constituido de dos arrollamientos o dos bobinas, una bobina que se denomina la bobina de campo, otra bobina que se denomina la bobina de armadura. En el caso del motor de CD de imán permanente, ¿alguien tiene abierto su micrófono? Si lo cierra, por favor. Como decía, el motor de CD de imán permanente, el arrollamiento de campo. El motor de CD general es un motor con dos entradas, un voltaje de alimentación de armadura y un voltaje de alimentación de campo. En el caso del motor de CD de imán permanente, el arrollamiento de campo es sustituido por un imán permanente. Este imán permanente pues es lo que está en la carcasa, que es conocido como el estator, y la armadura es la parte del centro o el rotor, la parte que gira del motor, ¿no? En los motores tradicionales que tienen un eje de rotación. Bueno, los motores de CD de imán permanente se pueden modelar mediante este circuito eléctrico equivalente. No voy a entrar en detalles de la física que se necesita para modelar al motor o llegar a este circuito eléctrico equivalente, porque eso lo van a ver en la materia de máquinas eléctricas. Pero el circuito eléctrico equivalente del motor es tiene un voltaje de alimentación B, el arrollamiento de armadura tiene una resistencia de armadura, o sea, es un alambre, pero pues presenta una resistencia. Obviamente, por ser una bobina, pues tiene una inductancia de armadura, y en el motor, al alimentarlo, se genera una fuerza contraelectromotriz que se opone de alguna forma al movimiento. Esa fuerza contraelectromotriz en un motor de CD de imán permanente es proporcional a la velocidad, donde K pues es la constante de proporcionalidad, o se conoce como la constante del motor. El motor gira a una velocidad angular omega. Obviamente omega pues es la derivada de la posición angular respecto del tiempo. El eje del motor tiene una inercia, en este caso representada por J, y hay fricción en el eje del motor. La fricción es un fenómeno difícil de modelar con exactitud, pero en este caso la fricción la vamos a modelar como puramente, es decir, la fricción tradicional, a la que ustedes vieron en sus cursos de mecánica, de cinemática, dinámica. La fricción es proporcional a la velocidad, ¿verdad? En este caso,
El coeficiente de fricción viscosa pues lo denominamos B. Bueno, para modelar este circuito pues tiene una parte eléctrica y una parte mecánica, ¿verdad? El cilindro que aquí se muestra pues es la inercia o el rotor del motor. Si nosotros aplicamos una ley de voltajes de Kirchhoff alrededor de esta malla, pues me queda que menos B más RA por IA más LA de IA en DT más K por omega, que es una fuerza contra la electromotriz, un voltaje, pues es igual a 0. Entonces, pues despejando para la primera derivada de la corriente de armadura, con respecto al tiempo, pues me queda que LA de IA en DT es igual a B menos RA por IA menos K por omega. Recuerden que cuando se trata de circuitos eléctricos se eligen como variables de estado corrientes en inductores y voltajes en capacitores. En este caso, la variable de estado que se elige para la parte eléctrica del motor, pues es la corriente de armadura, la corriente en la bobina de armadura. Y para la parte mecánica, pues normalmente se eligen posiciones y velocidades como las variables de estado. En este caso me interesa la velocidad, elijo la velocidad como variable de estado y tengo que escribir una ecuación diferencial de primer orden para la velocidad, ¿verdad? Ya escribí la ecuación diferencial de primer orden para la corriente de armadura del motor. Pues por la segunda ley de Newton para los sistemas rotacionales, pues inercia por aceleración angular es la suma de todas las fuerzas. En este caso las fuerzas están constituidas por dos elementos. La primera de ellos es el par generado por el motor, que es proporcional a la corriente de armadura, y la fricción, ¿verdad? Que se opone al movimiento, la fricción es proporcional a la velocidad. Entonces, las ecuaciones de estado y la ecuación de salida, es decir, la representación en variables de estado, es de este estilo, ¿verdad? En resumen, las ecuaciones LA de IA en DT es igual a B menos RA por IA menos K por omega. J de omega en DT es K por IA menos B por omega. Y en este caso la variable de interés es omega. Bueno, ¿qué pasa si la variable de interés fuera no la velocidad, sino la posición angular? Pues se agregaría una tercera ecuación aquí, ¿verdad? Esa tercera ecuación sería que la derivada de la posición angular con respecto del tiempo es omega, ¿verdad? Bueno, si nosotros tratamos de escribir esto en forma vectorial matricial, para llevarlo a la forma x punto igual a por x más b por u, pues sí se puede, ¿verdad? No es difícil apreciar que el vector de estado, en este caso es IA y omega, entonces x punto igual a por x, si hacen observación ahí, aquí pasamos dividiendo LA de este lado, me quedaría 1 entre LA por B, menos RA entre LA por IA, menos K entre LA por omega. La de aquí abajo me quedaría D omega en DT igual a K entre J por IA, menos B entre J por omega. Entonces, la matriz A, pues es menos RA entre LA, menos K entre LA, K entre J y menos B entre J. Y el vector B es 1 entre L y 0 por U. La salida pues es omega, por lo tanto el vector C es 0, 1. Esa sería la representación en la forma de variables de estado. Pues como ya decía, aquí están las tres matrices, la matriz A, la matriz B y la matriz C. Bueno, entonces, pues lo que nos tocaría hacer es encontrar la función de transferencia. Pues por la fórmula G de S igual a C por S por I menos A inversa por B. Entonces, S por I menos A, pues no es difícil apreciar que es S más RA entre LA, K entre LA, menos K entre J y S más B entre J. El determinante de esta matriz pues es S más R entre A, perdón, S más RA entre LA por S más B entre J, más K cuadrada entre JLA. Si hacemos
los productos correspondientes aquí, pues, y agrupamos, me queda que ese determinante es S cuadrada, más RA entre LA más B entre J por S, más RA entre LA por B entre J, más K cuadrada entre JLA, y a eso le vamos a llamar que es una ecuación gamma. Entonces, la inversa de la matriz es 1 entre el determinante por la matriz de cofactores, ¿verdad? En el caso de esta matriz, como es de 2 por 2, pues se intercambian los elementos en la diagonal y los elementos fuera de la diagonal cambian de signo, que es lo que está plasmado aquí. Entonces, la función de transferencia, pues es 1 entre el determinante por C, en este caso es 0,1, por esta matriz, por el vector B, que es 1 entre L0, el producto de este vector 0,1 por esta matriz, pues me da la última fila, ¿verdad?, de esta matriz, que es K entre J, S más R entre A, más RA entre LA, por B, 1 entre L0. Si hacemos las cuentas aquí, el producto de este vector por este vector, pues nada más me queda K entre JL. Pues al final me queda 1 entre gamma por K entre JL. Es decir, que la función de transferencia es K entre JL sobre S cuadrada más RA entre LA más B entre J por S más RAB entre JLA más K cuadrada entre JLA. Esa es la función de transferencia de un motor de CD de corriente directa de imán permanente, un motor de corriente directa de imán permanente. Esa es su función de transferencia, ¿verdad? La función de transferencia y la representación en variables de estado pues están en función de los parámetros del motor, ¿verdad? A saber, su constante, su inercia, su inductancia, su resistencia y su coeficiente de fricción viscosa. Bueno, ya que tenemos esto, como hemos hecho para otros sistemas, pues habría o valdría la pena preguntarse si ese sistema pues es estable en lazo abierto. Bueno, pues el sistema en lazo abierto, si ustedes lo piensan de manera práctica, si yo alimento el motor, digamos que el motor es de 24 volts, si yo lo alimento con 12 volts, pues el motor va a partir de la velocidad 0 y se va a estacionar en una velocidad. ¿Cuál velocidad? Bueno, depende de los parámetros del motor, pero siempre va a alcanzar una velocidad, se va a estacionar en esa velocidad. Si yo cambio el voltaje de alimentación incrementándolo arriba de 12 o decrementándolo abajo de 12, pues el motor va a alcanzar otra velocidad, va a variar su velocidad, pero al final de cuentas se va a estacionar en una velocidad. Entonces, de manera intuitiva, el motor de CD de imán permanente es estable en lazo abierto, aunque no le aplique yo ningún control. Lo mismo ocurre en el caso de los convertidores, ¿verdad? No importa si estos son lineales o no lineales, yo le pongo un ciclo de trabajo a la señal de la compuerta del dispositivo interruptor y siempre va a alcanzar un voltaje de salida. En lazo abierto esos sistemas siempre son estables. Bueno, veamos matemáticamente o comprobemos eso. Bueno, ¿cómo hacemos para analizar la estabilidad? Pues ya sabemos, ¿verdad? Si tenemos la representación en variables de estado, calculo los valores propios de la matriz A, a la matriz del sistema. Si sus valores propios tienen parte real negativa todos, pues ese sistema es estable, ¿no? Si hay alguno que tenga parte real 0 y no hay ninguno en el semiplano derecho del plano complejo, pues ese sistema es críticamente estable. Y si algún polo tiene parte real positiva, pues el sistema es inestable. También, pues es tomando la función de transferencia mostrada aquí y hallando, igualando a cero el denominador y hallando las raíces. Ambas cosas, recuerden, son equivalentes porque los polos de la función de transferencia son los valores propios de la matriz del sistema. Entonces, en este caso, pues igualando a cero el determinante de el denominador de la función de transferencia, lo que sería equivalente a hallar la ecuación característica de la matriz A, me queda que S cuadrada más RA entre LA más B entre J por S más RAB entre JLA más K cuadrada entre JLA es igual a 0. Si usamos la
la fórmula general, pues me queda que eso es cierto siempre y cuando S sea igual a menos 1/2 de RA entre LA más B entre J, más menos 1/2 de esta raíz, ¿verdad? RA entre LA más B entre J al cuadrado, menos 4 por RAB entre JLA más K cuadrado entre JLA. Entonces, esa sería la ubicación de los polos o de los valores propios de la matriz A en función de los parámetros del motor, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si lo analizamos por casos, como ya hicimos para el caso de los convertidores? Si estos dos términos en el radical son iguales, entonces esto es 0 y me va a quedar que como son dos polos están en la misma posición, ¿verdad? RA, LA, B y J son cantidades positivas, entonces menos 1/2 de RA entre LA más B entre J pues es negativo. Entonces ambos polos están en el semiplano izquierdo del plano complejo y por lo tanto el sistema es estable. Como ya de manera intuitiva se suponía, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si esta cantidad menos 4, bueno, 4 entre RAB entre JLA más K cuadrado entre JLA es mayor que este término? Pues es una cantidad negativa, puedo factorizar el signo y me va a quedar un par de polos complejos conjugados, ¿verdad? Que serían dados de esta forma. Y pues no importa que sean complejos, la parte real pues sigue siendo menos 1/2 de RA entre LA más B entre J. Por ser estos parámetros positivos, pues esto es negativo. Tiene parte real negativa ambos valores propios, o dicho de otra manera, ambos polos están en el semiplano izquierdo del plano complejo y por lo tanto el sistema pues es estable. Bueno, el otro caso que faltaría analizar pues es cuando este término es mayor a este término y analizar los casos que ahí se dan, ¿verdad? Si esta cantidad es mayor en valor absoluto que lo que resulte acá, pues sigue siendo estable el sistema. Si este es menor en valor absoluto que este, pues va a haber polos en el semiplano derecho y el sistema pues va a ser inestable, ¿verdad? Pero típicamente un motor bien construido pues es tal que se dan el primero o el segundo caso. Típicamente el segundo caso. Bueno, un ejemplo más de un sistema electromecánico es ahora un motor de CD con conexión en serie. Ya había hablado que un motor de CD general tiene dos arrollamientos, uno de campo y uno de armadura. Ese motor, de manera general, se le llama el motor de CD de excitación separada o de excitación independiente. Pero si yo puedo agarrar los dos arrollamientos y conectarlos en serie, en paralelo, los puedo conectar en una conexión que se llama la conexión compuesta, son una especie de serie paralelo, pero al que yo me refiero en este caso es el motor de CD con conexión en serie. Entonces los arrollamientos de campo y de armadura se conectan en serie. Cada arrollamiento pues tiene una inductancia y una resistencia. Entonces, el motor, el circuito eléctrico equivalente es el mismo que vimos antes para el motor de CD de imán permanente, solo que ahora aquí aparece una fuerza contraelectromotriz T. Ya no es proporcional a la velocidad, o sea, ya no es más K por omega, sino que es Km, que es la constante del motor, por la inductancia de campo, por la corriente, por la velocidad. Entonces, si se dan cuenta, el par o la fuerza contraelectromotriz ya no es más lineal, porque ya aparecen productos en este caso, las variables de estado, ¿verdad? Que va a ser la selección natural que vamos a hacer, y omega. ¿Sí? Entonces, eso ya no es lineal. Para que sea lineal no deben de aparecer ese tipo de productos. Bueno, yo aquí puse L, que es la inductancia equivalente, que es la suma de las inductancias de armadura y de campo, y R, que
que es la resistencia equivalente, que es la suma de la resistencia de armadura y de campo. Bueno, Km sigue siendo la constante del motor, J es la inercia del rotor y B es el coeficiente de fricción. De nueva cuenta, por LBK, tengo lo mismo, menos B más R por I más L de I en dt más T es igual a 0. Y despejando para la derivada de primer orden de la variable de estado I, pues tengo que L de I en dt es igual a B menos R por I menos T. Pero T ya vimos que es Km LF por I por omega. Entonces, esta es la ecuación diferencial de primer orden para la variable de estado I. Ahora tengo que escribir una ecuación diferencial de primer orden para la variable omega, ¿verdad? Recuerden, en un sistema electromecánico como este, o en los motores, típicamente se eligen como variables de estado la corriente y la posición o velocidad, ¿verdad? O las dos. Bueno, la segunda ley de Newton para sistemas rotacionales, pues me queda que la suma de las fuerzas es igual a inercia por la aceleración angular. Pero en este caso, repito, no, ya verán ustedes en su momento cuál es la razón de esto. El par generado por el motor en este caso es proporcional al cuadrado de la corriente. Entonces es el par generado menos la fricción, ¿verdad? Menos B por omega. En este caso entonces el motor, pues en el motor de CD con conexión en serie, no importa si yo invierto, bueno, en el caso del motor de CD de imán permanente, pues todos los motores traen una terminal positiva y una negativa, típicamente indicadas con un cable rojo y uno negro. Si yo alimento de manera directa el motor, pues va a girar en el sentido de las manecillas del reloj. Y si invierto la polaridad, va a girar en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, se invierte el sentido de giro. En un motor de CD con conexión en serie, debido a este hecho de que el par generado es proporcional al cuadrado de la corriente, no importa si yo invierto la polaridad del voltaje de alimentación del motor, este siempre va a girar en el mismo sentido. Si yo quisiera invertir el sentido de giro, que se puede hacer, tendría que hacer unos cambios en las terminales, cómo están conectadas las terminales de los arrollamientos de campo y de armadura. Pero bueno, en resumen, lo que nos interesa en el modelado en variables de estado, pues tengo que L de I en dt es igual a B menos R por I menos KMLF por I por omega. J de omega en dt es KMLF I cuadrada menos B por omega. Ese modelo en variables de estado, observen ustedes que es no lineal. O sea, en la primera ecuación aparece el producto I por omega y en la segunda aparece el término I cuadrada. Eso no se puede escribir en la forma X punto igual a A por X más B por U. O sea, no hay manera. Si ustedes intentaran hacerlo, pues sí, pueden dejar aquí el vector I omega y la matriz A les va a quedar en términos de algunas de las variables de estado, entonces eso no puede ser. Si se escribe en la forma X punto igual a A por X más B por U, las matrices A y los vectores B y C deben de ser constantes para que se alineen. En este caso los coeficientes aparecen aquí, son constantes, pero aparece I cuadrada y el producto I por omega. Sin embargo, pues observen que incluso un sistema no lineal se puede escribir en la forma de variables de estado. Cuando vimos el convertidor elevador, en ese caso aparecían productos de la entrada por las variables de estado y eso era no lineal. Entonces, pero se puede escribir en variables de estado. Vuelvo a repetir, vamos a ver próximamente que es una ecuación de estado como esta, se puede linealizar, es decir, se puede llevar a la forma X punto igual a por X más B por U mediante el proceso de linealización. Bueno, finalmente un ejemplo más es un levitador magnético. Aquí en el laboratorio de potencia y sistemas electromecánicos del instituto, pues hay uno de ellos, pues es
un electroimán, ¿verdad? Sujeto a algo fijo, se alimenta con un voltaje V y lo que hace es producir una fuerza de atracción que hace que esta masa M, bueno, ahí en el objetivo es controlar, ¿verdad? Suspender la masa M a cierta distancia. Obviamente este material debe de ser ferromagnético, ¿verdad? Entonces, se alimenta el electroimán, produce una fuerza de atracción F y pues actúa la acción de la gravedad, ¿verdad? El peso de esta fuerza, de esta masa, esa fuerza que se produce del peso es mg, ¿no? Entonces, pues tiene una parte eléctrica y una parte magnética, ¿verdad? Una parte mecánica, de alguna manera, porque se desplaza esta masa. Bueno, si nosotros aplicamos una ley de voltajes de Kirchhoff alrededor de este circuito eléctrico, pues es una bobina, tiene una resistencia y una inductancia. Entonces, simple y sencillamente, menos B más R por I más L de I en dt es igual a 0. La selección natural otra vez es que I sea una... Bueno, aquí me faltó dibujar el sentido de la corriente I, ¿verdad? Pero va desde aquí hacia acá. Entonces, L de I en dt es igual a B menos R por I. Bueno, lo otro pues es aplicar la segunda ley de Newton. Por la segunda ley de Newton, pues la masa por la aceleración, la variable de desplazamiento es y, su velocidad sería y punto, su aceleración sería y punto punto. Entonces, masa por aceleración es igual a la suma de las fuerzas. En este caso, pues hacia abajo actúa el peso y se opone la fuerza de atracción, que ahorita veremos por qué, pero es proporcional al cuadrado de la corriente e inversamente proporcional al cuadrado del desplazamiento. Entonces, en resumen, son dos las ecuaciones que describen el movimiento del electroimán o el comportamiento dinámico del electroimán, que es L de I en dt igual a B menos R por I, y my punto punto igual a mg menos k por I cuadrada entre y cuadrado. Yo puedo, en realidad este sistema pues es un sistema de tercer orden. Yo puedo elegir como variables de estado la posición, la velocidad y la corriente. Entonces, pues como hay que escribir una ecuación diferencial de primer orden para cada variable de estado, pues yo necesito encontrar x1 punto. Pero x1 punto es igual a y punto y y punto es x2. Entonces, pues ya encuentro inmediatamente la primera ecuación para la primera variable de estado, x1 punto igual a x2. Luego, de la ecuación que está aquí, de esta ecuación, pues si despejo para y punto punto, pues y punto punto es igual a g menos k entre m por i cuadrada entre y cuadrada. Llamándole a las cosas por su nombre, pues resulta ser que y punto punto es la derivada de y punto, pero y punto es x2. Entonces, x2 puntos es igual a g menos k entre m por x3 al cuadrado entre x1 al cuadrado. Y de la ecuación eléctrica, pues tengo que L de I en dt es igual a B menos R por I, y es x3, entonces x3 puntos, pues es igual a menos R entre L por x3, menos 1 entre L por 1. Entonces, en resumen, pues las tres ecuaciones de estado son x1 punto igual a x2, x2 puntos igual a g menos k entre m por x al cuadrado entre x1 al cuadrado, x3 puntos igual a menos r entre l por x3, menos 1 entre l por 1. Entonces, es otra vez, obviamente, un modelo no lineal por este término que está aquí. Además, aparece ahí un cociente y las variables de estado x3, x1 aparecen elevadas al cuadrado. Entonces, eso es no lineal. Se puede linealizar también con fines de hacer control. Bueno, si ustedes observan, pues yo en la ecuación 2 puse la fuerza F, pues es proporcional a I cuadrada entre Y cuadrada. Bueno, ¿de dónde sale? Pues otra vez, probablemente cuando vean máquinas eléctricas lo van a revisar, pero en realidad, pues es una fuerza F, ¿no? Una fuerza electromotriz.
Esa fuerza electromotriz pues es la fuerza de atracción generada por el electroimán, y como pues circula una corriente por el alambre de la bobina, usamos las leyes de Ampere y de Faraday, que supongo vieron en el curso de electromagnetismo. Pues la FEM está en función de la energía almacenada en el campo magnético. Entonces recuerden que para un inductor, pues su energía almacenada es un medio de L por I cuadrada. Pero de manera general, pues la fuerza electromotriz en este caso pues es I cuadrada de 2 por la derivada parcial de la inductancia que depende de la distancia. Entonces, L es la inductancia de la bobina que varía con la distancia, y pues resulta ser que una forma de expresar la inductancia en función de la distancia es expresarla como una inductancia L1, que es la inductancia del electroimán cuando pues no hay objeto, ¿verdad?, en el campo magnético de la bobina del electroimán. Y L0 pues es una inductancia que se produce cuando el objeto está en una posición X0, ¿verdad? Entonces L de Y es L1 más L0 por X0 entre Y de T. Si nosotros sustituimos esta expresión para Ly en la ecuación 3 y calculamos esa derivada parcial que está ahí, pues ustedes pueden comprobarlo, de hecho les pediría que lo hicieran, pues va a resultar ese término que puse al inicio, ¿verdad? K por I cuadrada entre Y cuadrada, donde K pues es L0 por X0 entre 2. Entonces, esa es la justificación de dónde sale esa fuerza. No es la única manera de modelar la fuerza de atracción. En diferentes textos, por ejemplo, hay un libro que es el libro de Benjamín Kuo, de sistemas de control automático. En lugar de que esto sea proporcional a I cuadrada entre Y cuadrada, lo colocan como proporcional a I cuadrada entre Y. En otros libros más especializados, pues la inductancia, como está expresada aquí, Ly igual a L1 más L0 entre X, perdón, L0 X0 entre Y de T, también cambia, puede ser con el cuadrado de la distancia, etcétera. Recuerden que en un imán o electroimán puede producirse fenómenos de saturación del núcleo, ¿verdad? Entonces, cuando hay saturación del núcleo, pues la cosa ahí se vuelve exactamente no lineal. Entonces, esos son los ejemplos de los sistemas electromecánicos. Y pues otra forma de ver, bueno, otros ejemplos de los sistemas electromecánicos, pues es combinaciones. Por ejemplo, los dos motores de CD que vimos, por ejemplo, este motor de CD de imán permanente, pues el objetivo en estos sistemas pues es controlar o su posición o su velocidad. Entonces, si yo quisiera controlar la velocidad del motor, pues una forma de hacerlo es como mencionaba antes, ¿verdad? Como la fuente de alimentación B, coloco un potenciómetro y pues si me piden que el motor gire a 100 radianes por segundo, pues pongo el voltaje, ajusto el voltaje y mido con un tacómetro y veo que gire a 100 radianes por segundo, ¿verdad? Si quiero otra velocidad, pues muevo el potenciómetro y va a variar el voltaje. Entonces, en términos generales, la forma de controlar la velocidad del motor es variando el voltaje de armadura. Pero hacerlo con el potenciómetro no es la forma más eficiente. Entonces, una forma eficiente de hacerlo es alimentar el motor con un manejador de potencia. En este caso, puede ser un convertidor de CD a CD, que puede ser reductor, elevador o reductor, elevador. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si se toma, válgame la redundancia, si se toma en cuenta
la dinámica tanto del convertidor como del motor, pues quedarían en cascada, ¿verdad? Dos elementos, dos sistemas de segundo orden, y el modelo en variables de estado se volvería de cuarto orden, ¿no? Entonces, también lo mismo ocurre en el caso del motor de CD con conexión en serie. Se volvería de cuarto orden. Si tuviéramos el electroimán alimentado por un convertidor de CD, digamos el reductor, pues tendríamos un sistema de quinto orden y así sucesivamente, ¿no? Entonces son combinaciones de sistemas eléctricos con electromecánicos eh, y así sucesivamente. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profesor. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cree que nos podría pasar el PDF de las clases pasadas de Lagrangiano? Sí, se me ha olvidado, una disculpa. En un rato más, después de que termine yo la siguiente clase, lo subo ahí en Classroom, ¿no? Las notas que están pendientes, que es donde vimos lo de los circuitos eléctricos, bueno, que esas no son mías, ¿verdad? Pero ahí las pongo, lo de Euler-Lagrange y esta de hoy, ¿no? Por favor, profe, gracias. Bueno, si no hay más, si no hay más preguntas, pues nos vemos el día. Nos vemos el día miércoles. Que tengan un excelente día. Gracias, profe, igual. Gracias, profe, Igualmente, igualmente. profe. Hasta luego.